Hoy vamos a tener la palabra de Dios a cargo de Eduardo González, de Espada. Pero previamente vamos a tener a Carlitos, que va a estar compartiendo un número especial. Carlitos, por favor. Te voy a cantar una alabanza que el Señor me dio. Sabemos que el Señor le manifestó al hombre como el gran yo soy. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Siempre antepuso la palabra del yo soy, porque Él es el gran yo soy. Y a Moisés le dijo: dile que yo soy el que soy. Y el Señor le pedí esta canción y Él me dio esta canción. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Yo soy el que soy. Yo soy el que cada día te levanta y te anima a proseguir. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el Dios vivo, aquel que te ama por la eternidad. Yo soy el Dios vivo, el que te bendice, el que siempre está. Yo soy la luz que ilumina este mundo y lo aparta de la oscuridad. Yo soy el que trabaja, estudia contigo y te acompaña por donde tú vas. Yo soy el que te esfuerzo, que allana el camino ante la adversidad. Yo soy el que sacia tu vida de todo bien. Yo soy aquel que te ama, que allí en el Calvario dio la vida por ti. Yo soy el que en el monte Los Olivos oraba por ti. Yo soy el que por ti oraba clavado en la cruz. Yo soy el que venció la muerte y puede darte vida si crees en Él. Yo soy el Mesías, yo soy tu Señor, yo soy Jesús. Yo soy el Mesías, yo soy tu Señor, yo soy Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días para todos. Bien. Algunos les puede saludar personalmente, otros no. No, si me escuchan los del fondo, no uso el micrófono. ¿Me escuchan por allá? Sí. Perfecto. Perfecto. Yo le decía a Enrique que soy bastante vozarrón, cosa que él ya sabe. y a no ser que ustedes lo necesitan, yo no lo necesito muchas veces, gracias a Dios. Muchas gracias al hermano que interpretó esta canción. Qué gran tema, ¿no? Nuestro gran yo soy, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos ha redimido, que nos ha salvado, nos hace una iglesia, una familia y el poder estar juntos, el gran yo soy. Un tema que si estuviéramos todos los yo soy nos da para muchas veces y para gozarnos en todo lo que podemos aprender de ello.
No es el caso que vamos a hablar hoy, pero gracias que muchas de las canciones, muchas de las cosas que dijo Pablo, nos van a servir para lo que vamos a ver un poco hoy. Les invito a leer en Efesios, el capítulo 4, versículo 13. Así antes vine hablando que allí el Señor constituyó en la iglesia a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todo esto para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy importante la edificación del cuerpo de Cristo, y es lo que tiene que ver con lo que vamos a tratar. El versículo 13 dice: hasta que todos, se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. En la Biblia de las Américas dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podríamos decir que este versículo tiene dos partes, y sobre todo nos vamos a centrar en la segunda parte, pero vamos a decir algo nomás de la primera parte, ¿verdad? Igual todo el versículo allí nos está hablando que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe alcanzar un tamaño a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la iglesia, nosotros, debemos proyectarnos hacia ese propósito final, hacia esa meta, la plenitud del conocimiento de Cristo. Es indispensable que estas dos cosas, que son la unidad de la fe y el conocimiento, la plenitud del conocimiento de Cristo, estas dos cosas lleguemos a alcanzarlas. Un cuerpo cuyos miembros no funcionan en coordinación, en dependencia unos de otros y están sanos, no puede andar, no puede moverse y no puede crecer. Así que es necesario que algunos componentes que conocemos en las Escrituras y están a lo largo de todo el Nuevo Testamento y también del Antiguo, estén en la iglesia del Señor para esa unidad de la fe. El amor, la consideración, la misericordia y muchas veces el perdón y otras cuantas cosas más que nos vamos a tratar en esta mañana. Y que vienen esas cosas desde la orden de nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo, y no pueden faltar en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que procurarlo, tenemos que fomentarlo, tenemos que sostenerlo y tenemos que fortalecerlo siempre. La unidad de la fe en la iglesia. Yendo un poco ya a la segunda parte, si me permite, les quería comentar algo, ¿no? No sé ustedes cómo ha sido su niñez, pero en mi niñez una de las mayores preocupaciones que tenía era crecer. Cómo iba creciendo, a diferencia de mis hermanos que eran todos mayores, tanto las damas como el caballero, yo era el más chico y me preocupaba que era más bajo que ellos, ¿verdad? El más bajo de la familia. Entonces, con cierta periodicidad me iba midiendo, a ver cómo crecía, cómo iba progresando. Hasta que, bueno, llegó un momento que me quedé contento porque llegué a la altura máxima de la familia, ¿no? Pero por pocos centímetros, ¿no? Pero eso era una cosa que yo anhelaba de niño, crecer, no quedarme chiquitito. Me parecía que eso era muy importante. Y en cierta forma puede ser importante. También recuerdo algo más de mi niñez, que era cuando veía los dibujitos animados. Creo que todos han visto dibujitos animados acá, ¿no? Solo que los que tenemos un poquito más de 50, vimos ciertos dibujitos animados que no se ven ahora, que eran, creo que un poco más sanos que ahora, ¿no? No tan sanos tampoco, ¿no? Pero eran un poco más sanos. Y ahí recuerdo el llanero solitario, no sé si ustedes se acuerdan, con su gran caballo, silver, plata y todo lo que hacía. El zorro, con la destreza de su espada. En fin, muchos personajes que a mí me gustaban y yo jugaba a ellos, pero había uno que muy personalmente me deslumbraba. A ver si adivinan cuál es. ¿El Chavo? No, el Chavo. Aparte del Chavo ya era un poquito más grandecito en la pareja.
era Superman. Superman realmente me deslumbraba. Esa fuerza, su visión de rayos X, que bueno, ¿no? Peligroso también, pero su visión también de calor y otras cosas que podía hacer. Y encima de Chapa volaba. Wow, qué bueno, cómo me gustaba jugar a Superman, ¿verdad? Él era un poco mi estándar, mi modelo. No digo mi ídolo, pero sí mi modelo, y me gustaba bastante jugar a Superman. No sé a qué habrán jugado ustedes o qué les habrá pasado en su niñez y si su preocupación también ha sido como la mía en algún momento, crecer o que le salga la barba a algunos, en fin. Pero me acuerdo que con respecto a esos personajes me gustaba un poco imitar sus talentos, imitar aquellos poderes. No me acuerdo, una anécdota chiquita, no tiene nada que ver, pero me acuerdo que me subía a una pileta de esas viejas, ¿no? de hormigón, y me impulsaba un poco y me tiraba, me daba la sensación que caía después de volar, ¿no? Era una pavada de los niños, pero me gustaba hacer eso y me distraía. Pero mi mayor preocupación, recuerdo que era esa que les comentaba, que era crecer. Eso era lo que realmente me preocupaba. Luego que nos convertimos al Señor Jesucristo, luego que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, de una manera u otra, y normalmente comenzamos a crecer en las cosas de Dios y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Me gustaría recordar cuando Pablo le escribe a los filipenses y les cuenta un poco su experiencia, que tiene que ver con esto del crecimiento, pero se relaciona también a lo que era su vida de antes, ¿no? Ustedes se acuerdan que Pablo era un hombre muy preparado en lo religioso, era un hombre que había estudiado a los pies de un fariseo, Gamaliel, muy importante, tenía en lo que era la estructura religiosa de la época un estatus que sobresalía de los demás. ¿Se acuerdan que tenía ciertos poderes también porque tenía aquellas cartas cuando persiguió a los cristianos? Pero él allí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, si quieren lo buscan, si no yo lo leo acá, que incluso transcribo los versículos. Tengo varias hojas, pero no se asusten porque transcribo los versículos, así que es menos. Y allí dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si después me alcanzan un vasito de agua, les agradezco. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué cosa? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, y aquí habla de conocer plenamente a Cristo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sabía que él tuvo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando yo hice el curso de rematadores, una de las cosas que aprendí era evaluar algo, es decir, darle el valor real que tiene a ese objeto. Y una palabra también que usábamos mucho allí para tasar un bien era, además de evaluar, estimar. Lo que Pablo aquí está diciendo cuando habla en toda esta expresión, en toda esto que les cuenta y les dice a los filipenses acerca de su vida, no es una lamentación cuando dice lo he perdido todo. Una de las sensaciones, ¿verdad? Son como recibe los mensajes y uno le da el tono que quiere. No dice Pablo, lo he perdido todo. No. Está diciendo que perdió todo, que dejó todo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Muchas gracias. ¿Puedo acá? Mira abajo. Gracias. Les decía que Pablo no está lamentándose, sino que está contando lo que hizo, porque se enfocó hacia lo más importante.
a lo que se dio cuenta que tenía realmente más valor para su vida. Y las otras cosas las estimó como una pérdida. No eran importantes, ¿verdad? Lo que era más importante era llegar a la medida, a la estatura del conocimiento de Cristo. Lo demás, basura. Lo tiró, estimó, valuó, se dio cuenta, lo demás valor. Llegar a conocer totalmente en su vida y en la práctica al Señor Jesucristo. Después, Pablo, que dice esto a los filipenses, se anima un poco más a decir otras cosas a los hermanos. Y así en el versículo 17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. También Pablo le dice que sean imitadores de él a los corintios, a los tesalonicenses. Pero obviamente Pablo era el gran apóstol, a quien el Señor había alcanzado desde ese lugar tan especial y que le enseñó que tenía que sufrir por su nombre. Todo aquello que era dejado de lado para sufrir por el nombre de Cristo. Y Pablo procuró toda su vida llegar en esta carrera de imitar a Cristo y de llegar al conocimiento de la plenitud de Él. Hermanos como Timoteo, ¿se acuerdan? Como Tito, y unos cuantos más se arrimaron al apóstol y fueron creciendo a su par, un poco imitándole. Y todos estos hermanos después llegaron a ser columnas de la iglesia cuando ya no estaba Pablo. Allí el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice: acuérdense de vuestros pastores, o acordados de vuestros pastores, que os hablaron la... consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Vuestros pastores, los ancianos, ¿verdad?, que hablaron la palabra de Dios, aquellos que plantaron en nosotros, regaron en nosotros la palabra de Dios. Y así dice que los consideren. A mí me gusta buscar sinónimos, es un hobby que agarro cuando preparo mensajes, y es muy lindo ver otras acepciones de la palabra que quieren decir prácticamente lo mismo. Y aquí encontré en la palabra consideren: analicen, hablando, ¿verdad?, de su conducta, reflexionen, aprecien, y me gustó estos dos últimos porque es de lo que estamos hablando, estimen, valoren su conducta. El resultado de su conducta es lo que debemos estimar y valorar e imitar su fe. Imitarlos, aquellos que estuvieron precediéndonos en las cosas del Señor. No dice que imitemos sus errores, sus metidas de pata, que seguramente hayan tenido, sino su fe, que ha sido ir en el camino hacia la medida y la estatura de Cristo. Yo recuerdo allí en La Espada, teníamos al principio de la obra, porque yo no estuve al principio de la obra, pero en La Espada había 4 ancianos: don Carlos Benigno, don Felice Garabelli, don Juan Stanley y don Julio Rey, que Enrique los conoció muy bien, y eran hermanos realmente dignos de imitar en muchas cosas. En muchas cosas. Recuerdo 2 de ellos, por ejemplo, don Felice. Él hizo, además de la obra que hacía en la iglesia, fomentó la creación de un anexo, después sobre ese anexo otro anexo que hoy es Barros Blancos, después el hermano don Carlos Benigno, un anexo en el cerro, en lugares difíciles, ¿verdad? Y después me acuerdo que llegó a hacer un testimonio en Las Torres, que no sé si ustedes escucharon hablar de Las Torres, pero Las Torres en el cerro es como un búnker, ¿no? Es un lugar casi impenetrable, y bueno, allí también llevó el testimonio de la palabra. Realmente, hermanos dignos de imitar, que a veces cuando recuerdo un poco de ellos, melancólicamente les extraño, y hasta pienso, ojalá estuvieran hoy, ¿no?, para algunas cosas, ¿no?, que es tan importante su sabiduría, su gracia, que fue digna de imitar. Uno de los casos más notorios de esta relación que yo veo en la Biblia, cuando alguien se va acercando y creciendo a la par en el liderazgo, es el caso de Moisés y de Josué. Moisés, un gran hombre de Dios, que Josué, aquel joven, se fue acercando durante toda su vida y fue caminando con él. Y me gustaría leerle lo que dice 16
26, ya cuando al final de la obra, de la tarea, de todo el trabajo que había hecho Moisés, habla con Dios y le dice lo siguiente. Números 16. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para la congregación de Jehová, para que no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y un versículo más, para templarnos y ver algo más acerca de Josué. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como a cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Un tremendo hombre de Dios, Moisés, y un tremendo joven que comenzó a caminar a su par, que confiaba tanto en Dios que sabía que sus enemigos iban a ser como pan comido, ¿se acuerdan? Tremendo, que no participó de aquella rebelión cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios, sino que estuvo lejos de lo que hizo el pueblo con el becerro de oro. Un joven que nunca se apartó del tabernáculo de Dios, queriendo estar cerca de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, a la par de Moisés, no para ocupar su cargo, sino para crecer. Hay una cosa que igual es importante, no caer en aquello que nos cuenta Pablo en 1 Corintios, el capítulo 3, ¿verdad? Cuando los hermanos, estaba bien imitar a los hermanos, era lo correcto, había grandes ejemplos, los apóstoles, pero empezaron a decir, bueno, pero yo me tiro un poquito por Pablo, yo por Apolos y yo por Pedro, y ahí todo lo que es el Espíritu de Dios se fue alterando, porque no era lo que Dios buscaba en sus hijos, ¿verdad? Y allí Pablo le tiene que decir, ¿qué somos? Somos hombres, somos servidores de Dios. Todo lo que hemos hecho, como hemos visto antes, plantado, regado, sí, es importante, es bueno, pero el que da el crecimiento es Dios. Y dice al final en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, lo que veíamos al principio de este versículo, la unidad de la fe. Pero Dios en su misericordia utiliza a sus hijos, nos utiliza, ¿verdad?, para su obra, como herramientas en sus manos. Y cuando nos dejamos utilizar como herramientas en las manos de Dios, es importante, ¿verdad? No que hagamos la cosa porque nos antoja, porque por la cuenta, porque está bien, porque nos parece, sino porque Dios es el que nos conduce en sus manos para obrar dentro de su iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos lo mismo, una misma cosa, pero somos solamente hombres alcanzados por la gracia de Dios. Hay un hermano que siempre dice allá, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si Dios no me hubiera alcanzado. Él dice que seguramente habría estado en la cárcel y bueno, una vez ustedes lo han pensado, pues yo a veces he pensado y realmente me han venido ideas malas de lo que hubiera hecho si no hubiera sido alcanzado por la gracia de Dios. Dios es el que da el crecimiento, el que forja, el que produce en nosotros que vayamos creciendo. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de procurar crecer, de procurar querer ir en ese camino hacia el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Pablo habló de imitarse a sí mismo y a hombres que en la fe eran dignos de imitar, y está bien, pero no se queda con eso. En Efesios capítulo 5, siguiendo todo esto que estamos viendo en el versículo 1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados.
imitar a aquellos que nos preceden en la fe, que han sido y son verdaderamente ejemplo para nosotros, está bien. Pero la mejor imitación que podemos hacer es la de Dios misma, la del Señor Jesucristo. También, a pesar de todo, tenemos que tener cuidado de otra cosa. Cuando vamos creciendo, como me pasó a mí cuando me comparaba o quería pasar a mis hermanos, ¿verdad? Ahí a veces puede ocurrir un peligro, que es el peligro de la comparación. Yo recuerdo que mi madre me decía, sobre todo refiriéndose un poco a los estudios y a alguna otra cosa, pero me decía, mira, no te compares con los demás, porque siempre vas a encontrar a alguien que estás un poco mejor o mejor que él. Así que no es bueno compararse a los otros, sino seguir el modelo que es el Señor Jesucristo. Compararse es una situación peligrosa, porque puede conducir a conformarnos, a creer que estamos bien y podemos no estarlo. Y nos puede pasar como le pasó a aquel fariseo, ¿verdad? Cuando estaba con el publicano, ¿no? Capaz que no decimos, gracias que no soy como este hermano, que no viene nunca a la reunión, que le cuesta hacer esto, que no desarrolla sus dones. Capaz que no lo decimos, pero capaz que decimos, bueno, estamos un poquito mejor que que no caigamos en esto, sino que el Señor nos ayude a seguir el modelo, la estatura de la plenitud de Cristo. Luego que nos convertimos, somos convocados durante toda la palabra de Dios a crecer en el Señor Jesucristo. Y para crecer también tenemos que hacer otras cosas. Una de ellas, alimentarnos de la palabra de Dios. Todos sabemos que estamos en el mes que se festeja el mes de la Biblia, ¿verdad? Creo que el domingo que viene es el día de la Biblia, que es el tercero. Pero este mes es el mes de la Biblia. Qué bueno la palabra de Dios, gracias a todos aquellos hombres que hicieron todo aquel esfuerzo conservando aquellos papiros hasta que hoy nos llega en diferentes versiones la palabra de Dios para poder comprenderla, para poder leerla, para poder alimentarnos. Y es lo que debemos hacer, alimentarnos de la palabra de Dios para crecer, escudriñarla, que es investigarla, atesorarla a nuestro corazón. Eso nos fortalece y indudablemente nos hace crecer. A veces decimos, bueno, pero no tengo tanto tiempo, ¿no? Y es cierto, hay hermanos que trabajan, ya tenemos hermanos que tienen 2 trabajos por diferentes circunstancias, otros que estudian, trabajan, como les pasará a muchos de ustedes acá, y el tiempo a veces parece que no da, y llegamos cansados ahí mientras comemos algo, a veces miramos el informativo y no nos da tiempo. Pero recuerdo algo, un ejemplo que nos ponía un hermano que había estado en las conferencias, no sé si Enrique vos te acordás quién era, pero él decía, ustedes si no pueden leer, lean igual, aunque sea un poquito rápido, un poquito a las apurones, ustedes lean, porque la palabra de Dios es como el agua en el colador. A veces pasa, sigue de largo, no se puede retener del todo, pero limpia. Y ese ejemplo me quedó grabado, porque aunque uno no tenga tiempo, siempre, aunque lea rápido algo de la palabra, que no tenga ese tiempo para escudriñarlo, para meterse allí, hacer lo que debemos hacer, leerla con tranquilidad, etcétera, etcétera, es bueno leerlo porque siempre deja algo para nuestro corazón y nos limpia. También importa mucho ese tiempo de comunión con Dios, ¿verdad? Que tenemos en la intimidad, cuando nos acercamos al santuario de Dios, cuando le hablamos, cuando confesamos, cuando le pedimos, cuando tenemos que poner nuestras cuentas claras delante de Él y esperar en su voluntad y oír su voz. Algo muy importante también que recuerdo es un ejemplo de un matrimonio amigo que tenía un hijo que no crecía. Bueno, los médicos luego de ciertos exámenes se dieron cuenta que era celíaco, saben más o menos que es un celíaco, no puede comer harinas de trigo y demás, y eso hace que no pueda crecer la persona con normalidad hasta que hace un tratamiento adecuado. Y a veces hay cosas en nuestra vida que nos pasan de la misma manera, que dejamos pasar, como el trigo en el celíaco, que sabemos que nos afectan en nuestra vida espiritual, que nos hacen estancarnos,
pero nos cuesta renunciar a ellas. Nos cuesta hacer el tratamiento que Dios quiere que hagamos para crecer a la medida de la plenitud, de la estatura de Cristo. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando no éramos creyentes, cuando no éramos de Dios, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuántas cosas para meditar, para aprender. Este despojarse, cuando dice despójense del viejo hombre, hay otras palabras también que dicen lo mismo, que es desprenderse, desnudarse, librarse del viejo hombre, arrojarlo, ¿verdad? Es una forma de no tener una carga para crecer. En Romanos, les invito a leer rápidamente Romanos, capítulo 12. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito la primera parte nuevamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. El conformarse al mundo es un gran problema para crecer. El estar amoldado a lo que el mundo nos ofrece. Y allí dice: no se adapten. Es una forma imperativa y negativa de que nos está diciendo no al mundo, no se adapten a lo que el mundo les está mostrando. Y saben que esta palabra significa regularmente detener un acto en proceso. ¿Por qué? Y porque nosotros naturalmente, aunque tenemos el hombre nuevo, el hombre viejo intenta seguir el proceso del mundo. Y allí dice: no se adapten, detengan este acto en proceso, no se conformen. Este verbo significa no se amolden, no se adapten, como decíamos. Pablo está diciendo, en resumen: no permitas que el mundo te presione dentro de su molde, cuando nuestro molde o nuestro objetivo es ser como Cristo. No seas moldeado ni por las conversaciones, ni por las leyes, ni por las presiones y estilos y hábitos que este mundo te ofrece, sino transformate para ser como Cristo. Y después sigue diciendo, ¿no? Porque esta palabra transformarse viene de la palabra griega metamorfosis. El gusanito, digamos, se transforma en mariposa, ¿verdad? Qué linda comparación para el creyente en su transformación, algo nuevo, algo hermoso, algo diferente. Es lo que nos pide Dios, ser diferente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá esto ser nuevo por la renovación de vuestro entendimiento significa algo nuevo en calidad. Eso quiere Dios de nosotros, que seamos algo nuevo en calidad, a la calidad del Señor Jesucristo. Renovar, causar que algo sea nuevo y diferente, como leíamos recién, revestidos del nuevo hombre. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el que transforma, no nosotros, es Dios actuando en nosotros. Vine, no sé si ustedes lo conocen, pero hay unos diccionarios de Vine muy buenos. Allí él dice que es un proceso mental y lo describe así: adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios, lo cual tiene un efecto transformador sobre nuestras vidas. La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios, de modo que pueda ver, pensar y sentir cada vez más como Dios ve, piensa y siente. Qué bueno, qué hermoso que podamos llegar a esto y procurar llegar a esto. ¿Se acuerdan la anécdota que les conté desde el principio, no? De niño me medía periódicamente para ver cómo progresaba en mi estatura.
Y no está mal que en nuestra vida espiritual estemos pesándonos, calibrándonos y asegurándonos que estamos, ¿verdad?, en ese camino de crecer a la medida del conocimiento del Señor Jesucristo, porque conocer a Cristo es conocer a Dios, es crecer y es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Tenemos una meta, tenemos un modelo, no Superman, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Despojémonos de lo que no nos sirve, cuánto nos cuesta a veces, pero tenemos que hacerlo, de lo que no nos deja crecer, de lo que nos detiene. Y no nos apartemos como Josué del tabernáculo de Dios, de la presencia de Dios, de su comunión, de su palabra, de la comunión con los hermanos, la unidad en la fe. Imitando también a aquellos que nos preceden en la fe, viendo su conducta. Es bueno imitar a esos hermanos que siguen aún y van en camino hacia la meta del conocimiento de Cristo. Su medida, que sea nuestra medida, la de la estatura de la plenitud de Cristo. Termino leyendo el versículo que comenzamos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No te estanques, no te quedes, camina hacia eso. Que el Señor bendiga su palabra. El profeta Samuel era pequeño, fue llamado por Dios y le respondió: habla, porque tu siervo oye. Y después ahí en el capítulo 3 de Samuel dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y así como Samuel fue usado, si Dios te habló hoy a través de su palabra, no dejes caer a tierra nada. Todo lo que Dios haya hablado, que siga en nuestro corazón para ponerlo por obra. Así sea. Muchas gracias, Eduardo, y también Mariela, con nosotros. Muy bueno el poder compartir, prestarnos así entre diferentes iglesias y la comunión. La iglesia no es una sola, la iglesia de Cristo, la iglesia es una sola, no somos muchas en otros lugares, pero es una sola, la iglesia de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana que pudimos celebrar tu nombre. Señor, pedimos que haya recibido, que haya sido de tu agrado, un olor grato en nuestras alabanzas, en nuestra ofrenda de labios, Señor, confesamos tu nombre. Gracias por tu misericordia sobre nosotros, que no somos nada, Señor, y ahora sí nos llamas tus hijos, Padre, por ser tan pecadores, Señor, y nos viniste a redimir, a salvar, Señor. Y gracias por ese amor que nos diste, que somos llamados hijos de Dios, Señor. No lo merecemos, no lo podemos merecer, Señor, pero ahora sí lo somos, Señor. Gracias, Padre. Y ahora, Padre, pedimos que tu palabra siga en nuestros corazones, Señor, que podamos estar poniendo lo nuestro para crecer espiritualmente a la estatura de la plenitud de Cristo, el mayor modelo, el modelo real, no un superhéroe imaginario, sino un Dios real, Señor, que tenemos nuestro modelo, Señor Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, también por lo que es tu obrar en medio nuestro y cómo has respondido oraciones, Señor. Te agradecemos una vez más por la vida de Abby, Señor, trasplante, y cómo tú la has bendecido. Pedimos también por su corazón, pedimos que tú le estés tocando, Señor, para que ella pueda confiar en ti y ser salva, Señor. También pedimos por toda la familia, Señor, Julio y José, Padre, bendícelos a ellos, Señor, y a cada uno, según la necesidad de cada uno, Señor, de salud, de trabajo, Señor, de ánimo, Señor, que estés en la vida de cada uno, Señor, que bendiga la semana y la vida de cada uno de los que estamos aquí,
que tu luz brille en nosotros, Señor. Pedimos también por Alicia, Señor, en su cumpleaños, bendícela, Señor, y que tu bendición repose sobre ella, especialmente en su cumpleaños. Despídenos con tu bendición, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.